llegaste a ver este juego? Pues en este video te voy a mostrar el código fuente de Digger convertido a Java. Vamos a descubrir cuáles eran los secretos y trucos que utilizaron sus desarrolladores. ¿Te interesa? Seguramente muchos de ustedes nunca escucharon este juego, que es bastante viejo. Yo lo conocí a finales de los años 90, más de 10 años después de que fue creado, pero aún así me quedé sorprendido por sus gráficas de alta definición, lo colorido de sus niveles y el sonido de tan alta calidad. Sí, suena tonto, pero estamos hablando de las primeras PCs. Échale un ojo a los juegos de PC de los 80s y estarás de acuerdo conmigo. Antes de ver el código, vamos a ver cómo se jugaba. Digger significa excavador, que busca esmeraldas y oro, mientras unos monstruos andan merodeando para atraparlo. Hay dos tipos de monstruo. Nobbin se mueve por los espacios que va abriendo Digger, pero eventualmente puede mutar en un Jobbin, que es capaz de excavar sus propios túneles, y por lo tanto es más peligroso. Es fácil jugar porque solo necesitas las flechas del teclado para moverte. El juego se parece a Pac-Man en el sentido de que consumes esmeraldas y huyes de los monstruos. Además de esmeraldas, también hay bolsas de oro y una cereza que aparece de vez en cuando. El nivel termina cuando consumes todas las esmeraldas o matas a todos los monstruos. Hay varias formas de matar monstruos. Con la bola de fuego que lanza Digger cuando presionas F1, pero solo puedes disparar una vez cada cierto tiempo. Las bolsas de oro se pueden empujar, y si hay espacio hacia abajo, entonces se caen y pueden aplastar monstruos. Y otra forma de matarlos es consumiendo la cereza, cuando aparece. Y por un breve tiempo, Digger se puede comer a los monstruos. Finalmente, haces puntos comiendo esmeraldas. Si tiras una bolsa de oro, se rompe y aparece oro que también te da puntos. Y matar monstruos también da puntos. El nivel se termina cuando te acabas todas las esmeraldas o matas a todos los monstruos. Porque déjame te digo que toda la vida pensé que cuando te comías un monstruo, este volvía a aparecer en el punto inicial, como en Pac-Man. Pero viendo el código me di cuenta que en realidad hay un número de monstruos en cada nivel, pero hay un máximo de monstruos que aparecen a la vez. Así que cuando matas a uno, aparece el siguiente hasta que se terminan. ¿Y qué es lo que tiene de sorprendente este juego? Bueno, estarás de acuerdo que aunque sea tan viejo, se sigue viendo atractivo a simple vista. Pero estamos hablando de un juego de 1983. En ese entonces, los juegos en una PC eran horribles, porque una PC simplemente no estaba hecha para los juegos de video. Para que te des una idea, estamos hablando de una computadora con un procesador de 16 bits a 4 MHz de velocidad. Ojo, no estoy diciendo 4 GHz, estoy diciendo 4 MHz. Es decir, mucho más de 1000 veces más lento que tu computadora. En cuanto a RAM, las primeras PC venían con 16 kilobytes o 64 kilobytes. El máximo de memoria que soportaban era 640 kilobytes. Y en cuanto a gráficas, podías comprar una computadora en blanco y negro, o la de colores, 4 colores, con una resolución de 320 por 200 píxeles. El sonido era una bocina que solo se podía encender y apagar, y dependiendo de la frecuencia con la que lo haces, es el tono que produce. Esa bocina todavía existe en las PC, solo sirve para hacer el cuando prendes la computadora. Así que ver el juego en ese entonces era sorprendente. Las animaciones eran rapidísimas. Lo que nunca pude entender, hasta ahora, era cómo podía moverse el juego con tanta fluidez. Porque si tú haces las cuentas, dibujar 320 por 200 píxeles a 4 colores implicaba transferir 32.000 bytes 30 veces por segundo. Bueno, vamos a pensar que fueran 15 cuadros por segundo. Eso era simplemente imposible. Tendrías que usar el 100% del CPU solo para dibujar, y ni eso alcanzaría. Los colores no eran los típicos blanco, negro, morado y cian que se veían en todos los programas. En su momento yo juraba que el juego tenía 256 colores. El sonido de una PC es lo más primitivo que he visto. Solo sirve para hacer un beep, pero Digger tocaba música constantemente y las acciones tenían sonidos diferentes. Algo mucho más allá de lo que se veía. ¿Cómo lograban hacerte creer que tenía una calidad mucho mayor a la que realmente soportaba? Vamos a ver el código, el cual encontré en digger.org, una página dedicada a este juego, donde encontrarás su historia y muchas implementaciones para DOS, Windows, Unix y una migración hecha en Java. Al inicio del código Java hay una advertencia. Este código es horrible y no está orientado a objetos. Fue portado de C casi mecánicamente. Y efectivamente, el código está espantoso, oscuro y confuso.
pero se puede ver cómo los nombres de variables utilizan mucho nombres de registros del procesador, AX, BX, CX, etc. Y otra cosa que se nota son esos nombres de variables súper abreviados. Me tomó bastante tiempo revisar nombre de variable, examinar en qué se utilizaba en el programa y llegar a la conclusión de su significado. Así que lo que te voy a mostrar es el proyecto como lo corregí. Originalmente tenía pensado hacer toda una reingeniería para hacerlo más amigable, pero después me di cuenta que hay muchos truquitos y cosas que vale la pena rescatar. Así que lo que terminé haciendo es cambiar los nombres de variable para que fueran entendibles y modificar solo el código que definitivamente no ayuda, pero manteniendo su esencia original. Obviamente también agregué comentarios, como puedes ver. Vamos a ver cómo comienza. El programa obviamente comienza con el método main que se encuentra en la clase main. Este código lo adapté para crear una ventana de swing y la primera vez que se muestra llama a digger.start en la clase digger, que lo único que hace es crear un thread para ejecutar al método main de la clase main. ¿Para qué brincar a una clase solo para regresar a la anterior? Recuerda, código horrible y mal hecho. Así que lo importante es que en este momento main está funcionando en un thread separado. Y aquí viene una parte muy interesante. Siempre que nos enseñan cómo hacer un juego hoy en día, de lo que se habla es del famoso ciclo infinito, donde se dibuja la pantalla, se lee el teclado y se ejecuta la lógica una y otra vez. Pero lo primero que me preguntaba era, ¿y cómo le hacen para que en el mismo ciclo puedas jugar y luego hacer la presentación y otras secuencias de animación que necesites? Pues observa cómo lo hicieron en este juego. Resulta que las diferentes secuencias están programadas linealmente utilizando un ciclo después de otro. Mira, primero hay un while not start, es decir, que esto se ejecutará mientras no inicie el juego, y aquí está la presentación inicial. En cada iteración de ciclo se va incrementando la variable frame y dependiendo del cuadro en el que se encuentre, es lo que se muestra en la pantalla. Si frame es igual a 0, entonces limpia la parte de la derecha de la pantalla escribiendo espacios. Cuando llega a frame igual a 50, inicializa la imagen del primer monstruo y establece la coordenada X. Entre los cuadros 50 y 77 va decrementando X y dibujando al primer monstruo. Y después del cuadro 77, dibuja el monstruo en su posición final. Entre el cuadro 77 y 83, no pasa nada, es decir que hay una pausa, y en el cuadro 83 se dibuja su nombre, Novin, y así, hay una secuencia de cuadros para cada elemento del juego. El ciclo se termina cuando start igual a true, y esto lo establece el método testStart, que básicamente solo verifica si se presionó cualquier tecla excepto escape. Ahorita hablamos de cómo funciona el teclado. Después del ciclo hay varias instrucciones de inicialización. Vamos ahora al método play para ver cómo se juega. Primero, hay una parte de inicialización. Dibujar la pantalla, dibujar de qué jugador es el turno y demás. Después hay otro ciclo. Mientras el jugador no esté muerto, no haya finalizado el nivel y no se haya presionado la tecla Escape, que en realidad es la tecla F10, entonces se realiza el juego dándole una oportunidad al jugador, después a los monstruos, a las bolsas de oro, verifica si no hay pausa y verifica si finalizó el nivel. Y después viene algo que me llamó mucho la atención, porque un efecto que tiene el juego es que si pierdes cuando una bolsa se está cayendo, el juego se detiene, pero la bolsa continúa cayendo. Y hasta que se rompe, entonces comienza la siguiente vida. Y ese es un efecto que me parecía sorprendente, porque normalmente pensarás que cuando pierde el jugador, pues continúa la siguiente vida. Pero aquí hay un retraso porque todavía hay piezas en movimiento. Y nuevamente yo me imaginaba todo un sistema de físicas, colisiones y sincronización de threads. Pero resulta que no. Después que el jugador perdió, simplemente se verifica si hay bolsas moviéndose. Y ese es otro ciclo. Mientras haya bolsas moviéndose, sigo la mecánica de darle una oportunidad a Digger, a los monstruos y a las bolsas. Hay también un contador t igual a 20, que seguramente es un número que garantiza
que no se quede ciclado. Es decir, que le doy una oportunidad de hasta 20 iteraciones para que finalice todo lo que está pendiente. Y finalmente hay una etapa de finalización. Limpio variables, checo si se acabó el nivel, si ya no hay vidas, finalizo el juego o inicializo el siguiente nivel. Cuando se acabe el método play, entonces regresaremos al ciclo del método main. Y si todavía continúa el juego, entonces se ejecuta nuevamente play. Bueno, pero algo que no he mencionado son las gráficas, que después de todo es la parte más importante de un juego. Y aquí me encontré otra técnica interesante. Originalmente las gráficas se representaban con un arreglo de bytes o buffer, como se le llama normalmente, que se encuentra en una dirección de memoria especial. Por ejemplo, supongamos que la pantalla está en modo gráfico 320 por 200 píxeles y vamos a pensar que cada píxel ocupa un byte. Bueno, pues lo único que tienes que hacer es guardar un número en ese arreglo donde la primera línea de la pantalla son los primeros 320 bytes, la segunda son los siguientes 320 bytes y así, dependiendo del número que guardes, es el color del píxel que se dibujará. Para poder mantener la compatibilidad con el juego, lo que hicieron fue crear una clase Memory Image Source, que es una maravilla, porque lo que hace es precisamente eso. Te ofrece una imagen representada por un arreglo de bytes. Para dibujar, en lugar de crear un graphics y llamar a sus métodos, simplemente utilizas el arreglo de bytes relacionado a Memory Image Source y cuando termines, llamas al método NewPixels. Y en ese momento, se redibuja la imagen en tu ventana. Así que aquí mataron dos pájaros de un tiro, porque por una parte existe una clase compatible con la manera en que se dibujaba, y por otro lado, cuando llamas a NewPixels, se redibuja la pantalla. Así que no tienes que lidiar con temas como llamar a Repaint y esperar a que se redibuje para continuar, y eso facilita bastante las cosas. Te voy a mostrar un pequeño demo que hice con Memory Image Source para que te des una idea de cómo funciona. Aquí está el método que crea el Memory Image Source. Primero, reservo una variable buffer, que es un arreglo de int de 320 por 200 elementos. Y después se lo paso al constructor de Memory Image Source. Y de paso, también le asigno el número de colores. En este caso, lo que estoy haciendo es decirle que voy a utilizar 4 colores y establezco una paleta de colores que se representa como un arreglo bidimensional, donde los primeros 4 elementos son los componentes rojos, después vienen los verdes y los azules. Entonces, observa cómo el primer color va a ser negro, después un verde, un rojo y naranja. Ahora, aquí abajo verás el método para dibujar píxeles. Le paso un arreglo tipo short, X, Y, ancho y alto. En realidad solo necesito un byte de este arreglo para dibujar, pero supongo que utilizaron short para evitarse el tener que manejar números negativos. Para dibujar utilizo un doble for, el primero para el alto de la imagen y el segundo para cada línea. Tomo el siguiente píxel, lo voy guardando en buffer y haciendo un recorrido para los siguientes 2 bits. Y finalmente, en este método nextFrame, estoy usando dropPixels para dibujar varios arreglos que están definidos en el juego, en la clase CGA Graphics, que contiene solamente arreglos de números que corresponden a todas las imágenes. Corre el programa y mira, me dibuja varias secuencias de imágenes que se usan para animar a cada personaje. Entonces fíjate qué fácil. Solo guardo valores en un arreglo y al terminar, New Pixels para que se dibuje. Bueno, eso sería, digamos que el nivel bajo de las gráficas, pero dibujar en el juego no es así de sencillo, porque si así dibujara, entonces se vería cada personaje dentro de un cuadro negro, y yo quiero que algunos píxeles de la imagen sean transparentes. Para hacer esto, lo que hicieron es definir otro arreglo que se llama la máscara, y lo que contiene es un arreglo de bits que me dice qué píxel es opaco y cuál es transparente. En este caso, si el bit es 1, significa transparente, y si es 0, entonces se dibuja el píxel. Observa, imagen de Digger 1 y máscara de la imagen de Digger 1. Y así, Digger 2, máscara, Digger 3, máscara. Hay varios métodos para dibujar una imagen, pero el más representativo se llama gputim en la clase PC.
Leo la imagen en SPR y la máscara en MSK. Y aquí abajo están los for anidados. En el for interno observa cómo leo el byte de información en la variable px y la máscara en la variable mx. Y después hago la operación que te mostré en mi demo, solo que considerando la máscara. Si mx and 3 es igual a 0, es decir que sus dos primeros bits son 0, entonces dibujo el píxel. Si no, entonces es un píxel transparente y lo dejo pasar. Y así lo hace con los siguientes grupos de bits. Y aquí viene uno de los misterios que más me sorprendía. ¿Cómo es que se dibuja tan rápido? Bueno, pues la respuesta es que solo dibuja las partes de la pantalla que necesita dibujar. Observa. El método sprite.drawSPR dibuja un sprite. Para quienes no lo saben, en los juegos de video existe un concepto que se llama sprite, que básicamente es agrupar imágenes para un personaje de tal manera que se dibuje con movimiento. Entonces, el método recibe como parámetro el sprite a dibujar, pero fíjate que se representa como un número de 0 a 15, porque hay un máximo de 16 objetos para dibujar y las coordenadas donde lo quieres dibujar. El algoritmo se vale de dos arreglos, sprrectf, que supongo significa sprite rect flag, sprrdrwf, que me imagino significará sprite recursive draw flag, algo así como bandera de dibujado recursivo. El método para dibujar utiliza recursión y sprrectf se usa para determinar si ya procesé un objeto, para que no vuelva a tocarlo, mientras que sprrdrwf es una bandera que se activa cuando hay colisión entre dos objetos. Esto lo podemos ver en el método setRecursiveDrawFlags. Primero, verifica que no tenga la bandera sprrectf activada. Después hace un ciclo para los 16 objetos y en cada iteración dice, si el sprite n está activo, este es otro arreglo que indica si un sprite está activo, y el elemento i es diferente de n, entonces verifica colisión con el método collide, que no es más que una comparación de rectángulos para saber si se traslapan dos objetos. Si hay colisión, entonces se activa la bandera correspondiente en sprrdrwf. ¿Sabes qué? En este momento estoy pensando que más bien el significado de la variable debe ser sprite redraw flag. Es decir, que si está activa la bandera, entonces hay que redibujar. Si esto sucede, entonces llama recursivamente a setRecursiveDrawFlags con el número de objeto con el que colisionó, para saber con qué objetos colisiona, y así hasta que se cubran todos los objetos. Al final, lo que tenemos es un arreglo con todos los objetos que hay que redibujar, pero apenas vamos comenzando, porque el cálculo que se hizo fue con los objetos en la posición actual. Observa cómo después se guarda la posición en variables temporales y se vuelve a hacer el cálculo con la nueva posición del sprite. Hago el cálculo con la nueva posición tomando en cuenta que ya tienes banderas activas, así que con este paso completas las colisiones que se podrían presentar con la nueva posición. Fíjate qué curioso. En este momento ni siquiera hemos empezado a dibujar. Lo que sigue ahora es una llamada a putIs. Este método dibuja lo que se llama un backbuffer de cada sprite que tenga la bandera activa. ¿Qué es un backbuffer? Pues es la imagen de lo que se encontraba en la posición donde se dibujó el personaje. Esto sirve para recordar qué había antes de pintar. Entonces, al pintar el backbuffer, lo que estás haciendo es borrar la imagen actual, pero no en negro, sino con la imagen de fondo. Las siguientes líneas lo que hacen es cambiar a la nueva posición que tendrá el sprite, pero antes de dibujar, observa que se llama el método ggetI, el cual lee lo que hay en la pantalla y lo guarda en el backbuffer para saber cómo borrar la próxima vez que el objeto cambie de posición. Este método solo lo hago con la imagen que estoy dibujando y al final se llama el método putims, el cual recorre
todos los objetos que tengan la bandera de redibujado y los pinta. ¿Qué te parece? Bastante rudo, ¿verdad? Pero así es como hicieron que se dibuje tan rápido. La lección que queda clara con el dibujado es que una cosa es que aprendas a dibujar una imagen y otra muy diferente que lo hagas en una forma ordenada y en congruencia con todo tu proyecto. En resumen, cuando va a pintar un objeto, considera con qué otros hace colisión y también los redibuja. Al final tienes dos cosas, tu sprite dibujado y observa el return. Lo que devuelve es el resultado de Backlights, un método que convierte a bits los objetos con los que hay colisión. Y aquí adelanta trabajo porque posteriormente, cuando se ejecute la lógica del juego, con estas colisiones ya puedes saber si el monstruo mató a Digger, si Digger se comió una esmeralda, si empujó una bolsa de oro, si la bala de Digger alcanzó a un monstruo y todo lo que implique una colisión. Pero ya que te hablé de esos arreglos para saber si hay que redibujar, vamos a ver rápidamente cómo hicieron sus estructuras de datos. Y aquí es muy raro ver cómo están organizados de una manera muy distinta a como lo pensaríamos en un programa orientado a objetos. Observa cómo en la clase Sprite están definidos muchos arreglos. Un arreglo para guardar solo las coordenadas X, otro para las coordenadas Y. Los backbuffer se guardan en un arreglo bidimensional, pero para las imágenes hay un arreglo SPRSH que contiene el número de imagen definida en la clase CGA Graphics. Hay un arreglo CGA Table que es un arreglo bidimensional. Y observa qué manera de declarar un arreglo bidimensional. Yo no lo había visto antes. Short, corchetes, CGA Table, corchetes. Que sería lo mismo que short, CGA Table, corchetes, corchetes. Aquí organiza todas las imágenes. Es como un diccionario. El Digger para arriba, para abajo, dando el paso, muriéndose, todas las secuencias. Entonces lo curioso es que no se puede ver a un objeto como un todo, porque todos están organizados en coordenadas, imágenes, backbuffer y demás. ¿Cómo se representan los niveles? Esto es muy interesante para mí porque observa el juego y te darás cuenta de varios detalles. De entrada, la pantalla está dividida en cuadros y de hecho Digger no puede dar la vuelta a la mitad de un cuadro, que son invisibles, pero si excava y a la mitad se regresa, entonces el cuadro se queda medio excavado y no se puede pasar por ahí. Yo en su momento pensaba, ¿cómo hacen eso? Y lo único que se me ocurría era que el juego examinaba la imagen. Si había píxeles, pues entonces estaba bloqueado. Pero entonces me di cuenta de algo peor. Bueno, peor para mi razonamiento. Si inicias un juego de 2 jugadores, cada uno tiene una oportunidad alternadamente. Entonces, si tú dejas excavado a medias un cuadro, pierdes. Y es el turno del jugador 2. Cuando vuelve a ser tu turno, se dibuja la pantalla y esa tierrita incompleta también se dibuja exactamente como lo dejaste. ¿Y cómo se hace eso? ¿Copiando toda la imagen del nivel en memoria? No alcanza la memoria. Estamos hablando de la primera PC. Bueno, pues nunca se me ocurrió hasta que vi este código. Los niveles están definidos en main. Ahí hay un arreglo, level dat, donde las letras representan cosas. Por ejemplo, una B es una bolsa de oro. Si es un espacio en blanco, entonces es la tierra y los túneles se representan así. Una S es un círculo de tierra. Mira, vamos a correr el juego para que veas la comparación. Una B es un hueco vertical y una H es un hueco horizontal. Las esmeraldas se representan con una C. Entonces, vamos a ver fragmentos de cómo se inicializa el nivel. En la clase bags, el método initBags se encarga de inicializar las bolsas de oro, y no es más que un ciclo anidado donde examina cada carácter del nivel. Si se encuentra una B, entonces inicializa la información del objeto bolsa, que se encuentra en el arreglo bagDap, donde cada elemento es de tipo bag, con un guión bajo, que contiene información como su posición, su tamaño,
si está activo, si se está cayendo, etc. Entonces, todo lo que tiene que ver con las bolsas en el juego se maneja por medio de este arreglo de datos. Cabe mencionar que hay un número limitado de bolsas en cada nivel, así que no puedes tener más de 8 bolsas según el código. Ahora, las esmeraldas se inicializan en el método makeEmField en la clase Digger y funciona de la misma manera. Un ciclo que revisa el nivel y si éste encuentra una C, entonces inicializa los elementos del arreglo emField. Nada más que este arreglo es de tipo byte y lo que contiene es un 1 cuando existe la esmeralda y un 0 cuando no. Seguramente es así porque las esmeraldas nunca se mueven, así que ¿para qué representarlas con una coordenada? Simplemente existen en ese cuadro del nivel o no. Ahora, observa también que en el método el bit de si está presente la esmeralda depende del número de jugador. Es decir, que un bit significa que hay una esmeralda para el nivel del jugador 1 y el siguiente bit significa que la esmeralda se encuentra en el nivel para el jugador 2. ¿No es interesante? Seguramente lo hicieron así para ahorrar memoria. Y finalmente, la tierra como tal. Resulta que hay unos arreglos en la clase Drawing que se llaman Field y contienen la definición del campo. Ajá, así que este es el secreto. Hay 3 arreglos, Field, Field 1 y Field 2, donde Field 1 y 2 representan el nivel de los jugadores 1 y 2, mientras que Field es el campo del nivel que se está jugando en este momento. Cuando hay un cambio de jugador, se copia, por ejemplo, Field 1 en Field y se trabaja solo con Field. ¿Qué contiene este arreglo? Pues es solo un arreglo de enteros y los bits de cada entero representa el nivel de tierra de cada cuadro. Fíjate cómo se inicializa el campo. De entrada se pone un -1 que es igual a todos los bits en 1 y después si el carácter en el nivel es S o V de vertical, entonces limpia con un AND los bits 7 a 12 y si el carácter del nivel es S o H de horizontal, entonces limpia los bits 1 a 6. Es decir, que cada cuadro tiene 6 niveles de excavación vertical u horizontal y en base a esto se dibuja. Entonces fíjate qué curioso. Ahora sí podemos decir que si Digger excava un pedacito del cuadro, entonces él limpia uno de los 6 bits de Field y así cada que avance, de tal manera que en cualquier momento se puede saber si ese cuadro está parcialmente excavado y por lo tanto si se puede o no pasar a través de él. Qué ingenioso, ¿no? Hoy día, a lo mejor no pensarás en usar bits para ahorrar memoria porque es prácticamente infinita, pero piensa que también puedes aprovechar muchas ventajas. Por ejemplo, en este caso, basta con comparar si el campo es diferente de 0 para saber si hay tierra o está excavado. Otra parte importante del juego es ejecutar la inteligencia artificial de los monstruos. ¿Cómo funcionaba? Es más fácil de lo que parece. De entrada, el monstruo simplemente busca a Digger. Lo que hace es calcular la diferencia horizontal y vertical entre Digger y el monstruo. Si la distancia vertical es mayor que la horizontal, toma una dirección vertical. Es decir, que el algoritmo simplemente busca acercarse a Digger. Y esto es increíble, porque si te pones a jugar, en verdad que pensarás que el monstruo te está persiguiendo y que es capaz de dar la vuelta para encontrarse contigo por un camino alterno. Si te comiste una cereza, entonces el monstruo tomará el camino contrario al que había decidido anteriormente. Como la dirección que toma el monstruo puede fallar, en realidad se calculan 4 prioridades de dirección. Al final, se verifica si el monstruo puede avanzar en la primera dirección. Si no puede, entonces se evalúa la segunda dirección. Y así, hasta que se encuentre una dirección que tomar, excepto cuando se trata de un Hobbin, es decir, el monstruo transformado, en cuyo caso siempre se toma la primera dirección porque un Hobbin puede excavar. Esta es básicamente la inteligencia artificial. El resto del código tiene que ver con ajustes, cómo evitar que se salga de la pantalla, excavar si se trata de un Hobbin, que por cierto, como el Hobbin puede excavar, entonces también se puede comer las esmeraldas. Los monstruos tienen un contador que al terminarse se ejecuta la IA, porque el monstruo en realidad es como un zombie. No hace nada hasta que le toque ejecutar una IA. Entre más IA, piensa más y por lo tanto es más difícil. Bueno, pues aquí hay una regla que si come oro, entonces puede ejecutar su IA. Finalmente, si hay colisión con Digger, entonces pierdes. Pero si estamos en tiempo de bono, entonces se muere el monstruo.
Esto es súper interesante porque es tan sencillo. Lo difícil es seguir el código, pero también piensa que en la medida que aprendas a seguir y comprender código ajeno, también adquieres mucha experiencia para el momento en que haces tus propios programas. ¿Cómo funciona el teclado? De entrada, funciona como cualquier aplicación Swing, agregando un listener de teclado. El código original tenía dos funciones para tecla presionada y tecla liberada, y lo que manejaban era un switch para cada caso. No me gustó porque el código me confundía, así que lo cambié de esta manera. Hice un mapa donde la llave es la tecla y el valor es el método para manejar el evento. Y después lleno el mapa con un método addKeyHandler. Entonces observa cómo queda. Por ejemplo, agrego el manejador de la flecha izquierda. Si se presiona la tecla, se llamará el método keyLeftPressed. Y si se libera, se llama a keyLeftReleased. Simple, ¿no? Ahora, cuando quiero ver el código, rápidamente veo qué métodos se ejecutan para qué teclas. Puedo ir directo al grano. El código para manejar las teclas básicamente lo que hace es guardar el valor de la tecla presionada en una variable y el programa principal puede revisar si esa tecla está presionada para hacer la acción que requiera hacer. Me parece elegante porque en la lógica del juego solo necesitas preguntar, ¿está presionada a la izquierda? Entonces hago que Digger se mueva a la izquierda y me olvido de todos los detalles relacionados con el teclado. Hay solo una excepción a esta técnica. Presiono la tecla de arriba y la mantengo presionada. Entonces Digger va para arriba. Entonces presiono la tecla de la derecha un momento y después la suelto. Pero la tecla de arriba sigue presionada. Entonces Digger debería ir a la derecha un momento y después continuar para arriba. Para manejar esta situación hay dos variables dynamicDir y staticDir con las cuales se puede guardar la tecla que estaba presionada antes de la dirección actual y cuando se libera, entonces recuperas el valor que tenía. Pero básicamente la moraleja de este código es cómo hacen la separación del manejo del teclado en el juego. Y lo útil de hacerlo de esta manera es que fácilmente puedes implementar otro tipo de entrada. Por ejemplo, un joystick. Y por esta separación, la lógica del juego no cambia. Para el juego solo importa si se ha presionado a la izquierda, pero no si viene de una tecla o del joystick. Lo único que no está implementado en este código es el sonido. Al principio pensé que después de entender cómo funciona me podría poner a implementar el sonido, pero no tienes idea de lo difícil que es programar el sonido. Yo me quedé sorprendido porque aparentemente es algo de lo más sencillo, pero la realidad es que es tan complejo como el API de Swing. Tal vez en un futuro que me inspire le implemento el sonido, pero por ahora es un proyecto mudo. ¿Cuántos detallitos tiene un juego, verdad? Finalmente te voy a mencionar algunas curiosidades que encontrarás en el código. La primera es en el método switchPlayers, que se llama antes de empezar el juego para seleccionar si va a jugar uno o dos jugadores. Es un código muy curioso porque implementa la siguiente fórmula. nPlayers igual a 3 menos nPlayers. Y tú dirás, ¿qué es eso? Bueno, imagina que inicialmente va un jugador. Entonces nPlayers igual a 1. ¿Qué pasa si uso esta fórmula? nPlayers igual a 3 menos 1, es decir, 2. Ahora nPlayers igual a 2 jugadores. Y si vuelvo a llamar al método, entonces ahora nPlayers igual a 3 menos 2 igual a 1. ¿Te fijas? Siempre que aplique esta fórmula, voy a cambiar nPlayers entre 1 y 2. Me parece un código muy simpático. La siguiente curiosidad es esta. Observa el juego en funcionamiento y hazte la siguiente pregunta. Si tuvieras que ordenar los objetos del juego en cuanto a la cantidad de código que requieren para funcionar, ¿cuál consideras que es el más complejo y cuál el más simple? Yo respondería que el más complejo debe ser el monstruo, porque es independiente, es decir, que tiene que pensar. Además, los monstruos se transforman, huyen de Digger, etc. Y el más simple, pues yo diría que las bolsas de oro, porque ahí están, no se mueven. Bueno, pues si tú observas el código fuente, te darás cuenta que los objetos más simples como la bola de fuego que dispara Digger o las bolas de oro requieren tanto o más código que los demás objetos. Es curioso, pero tiene sentido. Una bolsa tiene que detectar si le están empujando, si le empujan, Digger se mueve más lento, una bolsa puede empujar a otra recursivamente, si no hay terreno hacia abajo, tiene que caer, si golpea el suelo, tiene que transformarse en oro, lo que pase por su camino mientras cae, lo tiene que arrastrar, si pasas por debajo de una bolsa, primero tiembla, luego se cae, y más. Son detalles insignificantes,
pero los tienes que tomar en cuenta. Igual las bolas de fuego. Se tienen que mover horizontal o verticalmente, producen un sonido mientras se mueven, tienen que detectar colisiones, si tocan un monstruo lo matan, si tocan pared entonces se produce la animación que disuelve la bola de fuego, si matan a Digger y hay una bola de fuego, entonces hay que esperar hasta que termine su ruta. Y otra cosa que me llamó la atención es cómo hace pausa el juego. Hay un método test pause en la clase main que simplemente hace lo siguiente. Si el usuario presiona la tecla Escape, entonces comienza un ciclo while, donde en cada iteración hace una pausa de 50 milisegundos y verifica si se presionó una tecla. Hoy en día esto se vería como un desperdicio de procesador porque finalmente está consumiendo tiempo de procesador solo por esperar. Pero recordemos que en aquel entonces los procesadores no eran multithread y no importa lo que hicieras, siempre estaban en funcionamiento. Así que podríamos decir que aquellos procesadores estaban todo el tiempo funcionando al 100% de su capacidad, así que ¿para qué ahorrar energía? Y bueno, esto es un resumen muy general de cómo funcionaba un juego que en su momento fue un éxito comercial. Si te interesa conocer el proyecto, puedes visitar digger.org. Si deseas aprender Java o perfeccionar tus conocimientos enfocado en razonar antes que en memorizar, inscríbete a mi curso. Visita el link para más información.